Sí, la pregunta siempre es la misma, ¿no? Si nosotros como cristianos debemos edificar templos o construir iglesias. Aún muchas veces cuando uno va y se encuentra con un hermano y te pregunta, hermano, ¿y dónde queda tu iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? Muchas veces la pregunta de ellos está relacionada con el lugar, con el templo, con el salón, porque en nuestros días el concepto de cristianismo es ese. Tú tienes una iglesia o cuál es tu iglesia refiriéndose a un lugar, hermano. Pero bíblicamente cuando la palabra habla de iglesia no se refiere a un lugar ni a un templo, sino se refiere a los santos que han creído en Cristo y que son hechos piedras vivas de la edificación de la casa de Dios, la cual es espiritual, no es un lugar, no es un salón, no es un templo. Salomón dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres y no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento, hermano, en la cual Dios nos mande a edificar templos. Dios fue muy claro en la antigüedad, cuando sacó a Israel del desierto le dijo a Moisés que le edificara un tabernáculo. En los tiempos de David, David tuvo carga porque la casa de Dios no existía, el templo no existía, y el arca habitaba en medio de cortina. Entonces David tuvo la carga de edificarle un templo a Dios y Dios estaba involucrado en el deseo del corazón de David y se edificó lo que se conoció como el templo de Salomón. En el caso del templo de Salomón, en el caso del tabernáculo de Moisés, había un mandato directo de Dios a edificar estos lugares, a edificar este templo y a edificar este tabernáculo. No solo había un mandato, sino había un diseño y había una manera de cómo Dios quería que ellos lo hicieran. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento no hay ningún mandato de Dios en el cual Dios nos manda edificar templos o casas para Él o lugares de adoración. La mujer samaritana le decía al Señor, Señor, acá en el monte los samaritanos o allá en Jerusalén, ¿dónde debemos adorar a Dios? Y si se nos dice el Señor mismo le dice a la mujer que ya no se le adora a Él, que Dios ya no está buscando que se le adore aquí en este lugar o aquí en este lugar, sino que se le adore en espíritu y en verdad. Entonces la verdadera edificación de Dios, la verdadera casa de Dios, el verdadero templo de Dios, como le dice Pablo a los Corintios, somos nosotros, casa espiritual de Dios, morada de Dios en el espíritu, porque Dios ha venido a morar por su espíritu en nuestro espíritu. Entonces la verdadera casa y el verdadero templo de Dios en estos tiempos somos nosotros. No hay tal cosa como que vamos a la iglesia, no, nosotros somos la iglesia. La iglesia son cada uno de los hermanos que ha creído en el Señor. La iglesia no es un lugar, porque hoy el cristianismo, y cuando te preguntan, bueno, ¿y dónde queda tu iglesia? Y nosotros le decimos, no tenemos iglesia. Inmediatamente la gente piensa, son una secta, ¿qué es esto? Como una iglesia cristiana que no tiene templo, ¿cómo es iglesia sin iglesia? Pero es porque la gente piensa que la iglesia es un lugar. Y verdaderamente en el Nuevo Testamento la verdadera edificación que Dios está haciendo somos nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida, edificándonos juntos con nuestros hermanos donde vivimos para que Él llegue a obtener su casa. Y esa casa, la cual ha de llegar a ser la nueva Jerusalén, es la esposa del amado. Y la esposa del amado es la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, todos los miembros que han creído en Él y que han sido salvos y han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Ellos son el templo, ellos son la casa de Dios, ellos son la iglesia de Dios. Entonces, ¿dónde nos reunimos? Porque esa es la pregunta. Bueno, si no tienen iglesia, si no tienen templo, ¿dónde se reúnen? La verdad, hermano, es que nosotros hemos visto que el cristianismo debe volver a la sencillez y a la pureza de las Escrituras. En el libro de Hechos se nos muestra que la iglesia de Jerusalén se reunía por las casas y en el templo, pero después de la persecución seguramente no pudieron volver al templo. Entonces el modelo que adoptó la iglesia del Señor era que los hermanos que creían en el Señor, así como una mujer le dijo un día a Pablo en un lugar que llegó, que si ella era digna que por favor posaran en su casa. Entonces nosotros vemos que el cristianismo es más sencillo de lo que la iglesia se espera hoy en día, que los verdaderos cristianos hoy deben de estar reuniendo y yendo en pos de Cristo de la manera como la Biblia lo muestra. Cristo llegaba y moraba en las casas de sus siervos, moró en la casa de Pedro, Pablo llegaba a la casa de los discípulos, se reunía en las casas de los discípulos, o sea que el cristianismo creció, se formó en medio de la vida de la familia de la iglesia.
Entonces los hermanos abrían sus casas y en las casas donde ellos vivían se hacían las reuniones de la iglesia. Y así nosotros hoy en día, nosotros no estamos interesados en edificar salones, en edificar templos, no estamos con el deseo de recoger grandes ofrendas para construir un salón cada vez más grande, sino nosotros nuestra preocupación es otra, nuestra preocupación es nuestra vida espiritual, la vida espiritual de los hermanos, y nos reunimos en las casas de aquellos hermanos que de todo corazón han abierto sus puertas no solo para recibir al Señor, sino para recibir a los que son del Señor. Y ese es el modelo que encontramos en las Escrituras. A la iglesia que está en la casa de tal. La iglesia creció, se formó, fue avanzando y conquistando todo el imperio romano, no construyendo grandes edificios. Eso llegó con el tiempo. Los grandes edificios llegaron cuando la iglesia llegó a apostatar del evangelio, cuando la iglesia se le dio un lugar preeminente en medio de la sociedad y esos lugares de culto antiguos, babilónicos, paganos, fueron adoptados como lugares de culto cristiano. Pero realmente en la palabra no hay un mandamiento ni hay una necesidad de estos lugares. Podemos reunirnos 2 o 3 en cualquier lugar, como hacía Pablo, que tenía una escuela alquilada, o como hacían las iglesias que se reunían en la casa de los hermanos, y así el evangelio iba creciendo y el nombre del Señor iba prosperando, y la vida de la iglesia se vuelve más sencilla, más común, conocemos a los hermanos, estamos en medio de sus hogares, conocemos sus familias, sus esposas, sus hijos, sus luchas, ellos conocen las de nosotros, y comenzamos a vivir como una familia, a crecer como una familia, a ser edificados como una familia, estando juntos, comiendo juntos, partiendo la cena juntos, alabando y adorando al Señor de la manera más sencilla, pero es la manera que encontramos en las Escrituras. Si Dios hubiera tenido la intención de que el cristianismo hubiera surgido y su necesidad hubiera sido construir templos como lo había hecho con Salomón o como lo había hecho con Moisés, fácilmente nos lo hubiera mandado, hermano. Pero el hecho de que no haya un mandamiento directo de Dios, el hecho de que no haya una práctica en la iglesia, en las Escrituras que haya hecho esto, nos muestra que no es una necesidad. Si la iglesia crece en un lugar y la iglesia ve como necesario conseguir un lugar más grande para reunirse, pues gloria al Señor, mas ese no es el templo, mas ese no es la iglesia son los miembros de Cristo, la iglesia somos los que creemos en Él y nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Tristemente hoy en día tú te das cuenta que hay muchas iglesias que están edificando grandes edificios y todos los domingos es una pedidera tras pedidera para recolectar la ofrenda, para recolectar y poder pagar al banco la deuda que la iglesia ha tomado, los hermanos han tomado, para construir un lugar que tal vez Dios no mandó. Y hoy en día pues se cree que teniendo un templo, que teniendo un lugar es cristianismo. Pero en la ciudad en que yo vivo, hermano, los edificios o los templos más grandes cristianos los tienen sectas o lugares donde la apostasía es evidente. Tú miras si vas a un lugar aquí en la ciudad y el templo dicen que es hecho hasta con oro, de la iglesia de los santos de los últimos días, que son mormones, y es una secta con un falso evangelio. Tú miras acá en este barrio hay un lugar grandísimo del Salón del Reino, la personería jurídica es cristiana, pero son de los testigos de Jehová. Y el templo más grande de nuestra ciudad la tiene una secta que dice que es cristiana, pero es pura confesión positiva, pura metafísica y prosperidad, que es el conocido G12, o la Misión Carismática Internacional. Entonces los edificios no nos hablan de cristianismo, no nos hablan de que eso sea el Señor, ni que se predique al Señor, aunque tengan un título en la puerta que dice Iglesia Cristiana. La verdadera iglesia cristiana son los que han nacido de nuevo, los que son de Dios por la redención en la sangre de Cristo. Y esa iglesia creció, se formó y llenó el evangelio en toda la tierra, surgiendo y moviéndose en los hogares de los hermanos. Entonces nos reunimos por las casas, en los lugares donde se ha crecido el asunto, los hermanos han tomado la decisión de alquilar un lugar, de tener un lugar más grande para las reuniones, pues gloria al Señor. Pero nuestro centro no son los edificios, no es el templo, no es la decoración, no es las luces, no es el espectáculo. El gran espectáculo de Dios es que Dios está trabajando en nuestra vida y algún día estaremos con Él eternamente gracias a la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor nos ayude a correr en pos de Él, en pos de lo que dice la Biblia y la sencillez y la pureza de lo que muestra las Escrituras.
que es realmente nuestra norma de fe. Lastimosamente en nuestros tiempos se ve otras cosas, pero eso no quiere decir que aquel remanente que ha visto, que ha conocido, que ha entendido por la palabra estos asuntos, no deba hacerlo, aunque por los demás seamos tildados pues de sectas o de raros porque no tenemos templo ni tenemos iglesia. Pero realmente la verdadera iglesia somos los que hemos creído en Él y los que estamos corriendo en pos de Él.